Que el Señor te bendiga en este momento. Hoy quiero compartir una palabra con cualquiera que seas tú. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un anciano, una anciana, un niño, un joven. No lo sé. Pero quiero compartirte una palabra de esperanza, una palabra que quizá tú estés necesitando en este momento, como yo la necesité hace algunos años, hace algún tiempo. Y yo sé que aunque la necesité hace algún tiempo, voy a volver a necesitar de ella en algún momento. Esta palabra siempre nos trae esperanza. Y yo le puse como título a esta palabra, cuando el miedo nos controla, cuando el miedo te controla. Yo quiero compartirte una historia de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 14, y te voy a leer algunos versículos. Traigo un poquito seca mi garganta, pido disculpas si interrumpo un poquito. 14, 22 al 33. Y voy a leer esta escritura. Y es un pasaje muy conocido para aquellos que conocen un poquito de la palabra de Dios o han escuchado alguna vez esta enseñanza, pues es muy profunda y a la vez muy reveladora. Dice así: Jesús anda sobre el mar. Hay un título arriba si tienes una Biblia, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 14, 22 al 33. Es lo que vamos a leer. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¡Qué historia! ¡Qué historia tan tremenda y verídica! No es una historieta, un cuento, es una historia real. Siempre me gusta, comparto, enfatizar que toda la Biblia es verdad. Si hay un libro digno de creerse, si hay una palabra digna de creer que es una verdad, es la Biblia, la santa palabra de Dios. Y por eso es que cuando la comparto con la certeza de que estoy hablando verdad, de que estoy compartiendo algo puramente real. Y yo quiero traerte aliento, esperanza con esta palabra. Si tú estás pasando por un tiempo de miedo, de dificultad, de desesperanza, yo quiero compartirte en esta noche. Para mí, yo quiero compartirte acerca un poquito esto, porque quiero estar un poquito más cómoda. Quiero compartirte que no solamente tú has tenido miedo.
Yo quiero compartirte que los discípulos del Señor que estuvieron tan cerca con Él también tuvieron miedo. Muchos hombres grandes de la fe en la Escritura pasaron por ese sentimiento que tú estás sintiendo en este momento. Quiero preguntarte, ¿cómo son tus miedos? Todos en determinado momento de nuestras vidas hemos tenido miedos y hay circunstancias donde se nos es más fácil, como a Pedro, ¿verdad? Bueno, a los discípulos, no solamente a él, más bien Pedro fue el que tuvo el valor. Pero mira, yo quiero leer aquí donde dice que en el verso 26, verso 25 y 26 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andando sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Todos tuvieron miedo. Todos tuvieron miedo. Hay momentos en que, pues como los discípulos, nosotros también pasamos dificultades donde nos llegan a hacer sentir temor. Hay momentos en que estamos mirando ese acontecimiento que nos paraliza, ¿verdad? Y nos es más fácil también, como los discípulos, nos es más fácil llenarnos de miedo. Y yo quiero enfatizar algunas cosas que producen el miedo en nosotros, en los seres humanos. No importa que seas mujer, no importa que seas joven o viejo, no importa que seas una mujer madura, una mujer joven, una anciana, el miedo abraza y hace los mismos estragos a las personas, independientemente de la edad, de las circunstancias, de cualquiera que sea tu estilo de vida. El miedo le llega a todos. Y yo quiero hacer énfasis en tres cosas. Bueno, por lo menos tres cosas, ¿verdad? Que causan el miedo. Causan muchísimas cosas malas, pero cuando dejamos que el miedo nos controle, el control que ejerce ese miedo sobre nosotros nos puede paralizar. Número uno, ¿qué puede hacer? Yo miro lo que hizo aquí en los discípulos. Los hizo mirar cosas que no eran reales, ¿verdad? Ellos dicen que da risa, ¿verdad? Pero a veces así nos pasa a nosotros. Dice aquí el 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. ¿Cuántas veces tú y yo a veces hemos visto cosas que creemos que son sobrenaturales? Puede ser que sí sean sobrenaturales o puede ser que no. Pero siempre tendemos, o se nos hace más fácil pensar que es algo malo, un fantasma, ¿verdad? ¿Por qué no pensamos: oh, el Señor envió un ángel a cuidarme, o Dios envió sus ángeles a guardarme? No, nuestra condición, ¿verdad?, humana y vulnerable al miedo. Tendemos siempre a pensar lo malo, a pensar lo negativo, como los discípulos. Ellos dijeron: un fantasma está sobre el mar. Nunca pensaron en los ángeles, aunque caminaban con Jesús constantemente. Y esa es una de las cosas que puede producir el miedo. Puede producirnos mirar cosas que no son reales. Podemos dar por hecho que todo terminó en una situación difícil. Podemos pensar que nuestra familia se terminó. Podemos pensar que algo está pasando en nuestro trabajo cuando no es así, que ya se terminó todo. Puede ser en el trabajo, en la familia, en una relación, ¿verdad? Podemos dar por hecho que algo que no es real, nosotros lo podemos dar por hecho, por el miedo. Cualquiera que sea la cosa, la circunstancia, la lucha, la prueba que estés pasando, si te está llevando al miedo, necesitas darte cuenta
que el miedo te va a hacer pasar por situaciones en tu mente, que puede ser que a tu mente le esté diciendo el miedo que hay algo irreal, que hay algo real que es irreal, que hay algo que el miedo te está haciendo imaginártelo y dar por hecho algo que no es. Eso le pasó a los discípulos. Número 2. El miedo puede llevarnos a fracasar antes de intentar siquiera, antes de llevarnos a intentarlo siquiera. O sea que el miedo, muchas veces nosotros necesitamos tomar decisiones y no las tomamos por miedo. O sea que nos paralizan. El miedo nos puede paralizar y no nos deja ni siquiera intentarlo. No nos deja. Los discípulos dijeron aquí, fíjense lo que pasó aquí. Enseguida dice, cuando ellos dijeron un fantasma y dieron voces de miedo, dice el verso 26, ¿verdad? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Verdad? Les dijo él, no teman, porque sabía que tenían miedo. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántos eran? Eran todos los discípulos. ¿Y cuál fue el que se atrevió? El que no se quedó paralizado en ese momento. ¿Quién fue? Pedro. Fue uno de todos los que estaban en la barca. Creo que todos estaban paralizados, pero Pedro fue el que se atrevió. Se atrevió, ¿verdad? Se atrevió y empezó a caminar. En esa situación él pudo caminar y lo intentó. Pero muchos de nosotros nos quedamos como los otros discípulos dentro de la barca por miedo a intentarlo. No tengas miedo. Si hay esa situación, yo no sé qué situación tú estés pasando. Puede ser miedo a un nuevo comienzo. Puede ser el miedo a salir de un lugar donde hay peligro para ti, a comenzar de nuevo. Puede ser el miedo a tantas cosas. Podría enumerarte muchísimas, pero tú sabes a qué le estás teniendo miedo en este momento. Tú sabes a qué le temes. A decir la verdad. Sí, porque muchas veces decir la verdad no es fácil. Puedes tener miedo a un cambio de empleo simplemente, a un cambio de ciudad para vivir, a un cambio de vida. Puedes tener miedo a enfrentar una situación en tu trabajo. Pero no temas, porque si no, te quedarás paralizado y no podrás cumplir ese propósito que Dios tiene contigo. Notemos aquí que Pedro sí se atrevió. Pero ¿qué pasó? Salió de la barca. Dice, y le dijo el Señor, vuelvo al verso 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Comenzó a caminar sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, nuevamente tuvo miedo. El miedo es algo natural, pero es algo que debemos de rechazar y tomar la decisión de enfrentar y decir, no voy a vivir en base al miedo que siento, sino en base a la fe que tengo en el poder de Jesucristo, en el poder de Dios, si es que lo conoces. Y si no conoces a ese Dios poderoso del cual te estoy compartiendo, te invito a conocerlo. Porque todo lo que nos produce miedo cuando estamos caminando con Él se disipa, se tiene que hacer nada. Todo ese miedo se va.
Hay cosas que aunque estemos caminando con Él, nos pueden distraer. Miren lo que pasó con Pedro. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Número 3. Miren lo que pasó aquí. El miedo le robó la fe. ¿Por qué? Porque lo distrajo. El miedo lo distrajo. Tuvo miedo porque a veces el miedo actúa como una distracción. Esa es una trampa del enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios es enemigo de los hijos de Dios. El miedo fue utilizado como una distracción para robar la fe de Pedro. Y muchas veces nuestro enemigo usa la distracción. Puede ser de muchas formas que el enemigo trae distracción a nuestra vida. Trae distracción a nuestra vida para que nuestra fe empiece a faltarnos, para que la duda comience a invadirnos y para que empecemos a pensar no de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho en su palabra, sino de acuerdo a lo que nuestros ojos están mirando. Quizás en tu salud, quizás te está faltando la fe porque tienes miedo, porque el enemigo te ha hecho dudar en esta circunstancia, en esta tempestad. Pedro estaba caminando sobre las aguas y era Jesús el que había mandado que saliera de la barca. Jesús estaba frente a él y él iba hacia Jesús. Y así estamos. Nosotros estamos caminando muchas veces con Jesús, pero cuando enfocamos demasiado nuestra mirada en nuestras circunstancias, puede ser que estemos pasando una dolencia en nuestro cuerpo, una enfermedad, una pérdida en nuestro hogar. La tempestad puede ser de verdad muy grave. No la estoy minimizando. La tempestad como la que estaba viviendo en este momento Pedro dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dejó de ver a Jesús. Y es lo que nos pasa muchas veces. Dejamos de verle a Él. Dejamos de escuchar su palabra. Dejamos de poner nuestros ojos en Él. Y entonces es cuando comenzamos a hundirnos. Entonces es cuando no podemos clamar. Continúa Jesús diciendo. Al momento dice que Pedro dijo, Señor, sálvame. Jesús extendió la mano y asió de él, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No quites tu mirada de Jesús. No la quites porque el enemigo está haciendo eso con el pueblo de Dios. Nos está distrayendo con muchas cosas. A veces no solo nos va a distraer con tormentas, a veces son tormentas de bendiciones. A veces son oleadas de bendición, tornados de bendición, tornados de tantas cosas hermosas, buenas que le están pasando al pueblo de Dios, que eso te trae distracción. Déjame decirte que la distracción no siempre viene disfrazada de circunstancias difíciles, pruebas, adversidades. La distracción no solamente viene en tormentas y en vientos como a Pedro. A veces la distracción viene disfrazada. Y es ahí cuando muchas veces quitamos nuestra mirada de nuestro Salvador. Y cuando viene la prueba repentina, estamos distraídos. Y no tenemos cómo volver a agarrarnos de Él porque nuestra fe ya se debilitó. Porque nuestra fe está flaca. Porque nuestros ojos no estaban puestos en Él. No te distraigas. Porque el miedo también puede traer distracción. Pero también el miedo también, lo puede traer la distracción, pero también la mucha ocupación, la mucha bendición, desafortunadamente, aunque parezca irónico.
Cuando nosotros estamos pasando circunstancias difíciles y tormentas, es ahí donde no debemos despegar la mirada de nuestro Salvador, el autor y consumador de nuestra fe. Si quitamos nuestra mirada de Jesucristo y de su palabra en tiempos de crisis, podremos hundirnos como Pedro. A él lo atrapó el temor y pronto comenzó a hundirse, como hemos leído. Pero hoy te animo a poner tus ojos en Jesús. Ese momento en el que tú estás con temor por esa situación, es el momento de que invites a Jesús a tu corazón, que le invites a traer esa calma que necesitas. Jesús estaba con él y aún así se estaba hundiendo. Quizá tú tengas a Jesús en tu corazón, quizá no, porque déjame decirte que muchos hijos de Dios, aún con Jesús en nuestro corazón, hay momentos donde sentimos hundirnos. Hay momentos donde tenemos que clamar al Señor como Pedro, sálvame. Él le dijo, Señor, sálvame. Si tú sientes que tu fe está claudicando, es porque te distrajiste. Y si tú estás teniendo mucho miedo en este momento, por alguna circunstancia, es porque ya hubo distracción previa. Es porque ya hubo un descuido. Ya hubo un descuido en tu alma, en tu espíritu. Cuando ellos subieron en la barca, dice, cuando Jesús y Pedro hubieron subido en la barca, el viento se calmó. Yo te animo a invitar a Jesús a subirse a tu barca de nuevo. Y si aún no le has invitado nunca, yo te animo a que le invites. Sube a mi barca. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sabes? En ocasiones nos quejamos porque somos capaces a veces de reclamarle a Dios y decirle, ¿por qué permitiste que me pase esto a mí? Si soy tu hija, si soy tu hijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre estamos preguntando. Y yo soy la primera en haber cometido en mi pasado mucho ese tipo de faltas, de pedirle explicación a un Dios en su soberanía. Él puede hacer lo que Él quiera. Pero sabes, Dios nunca va a permitir una tormenta en tu vida y en mi vida sin propósito. Mira, una de las cosas por las cuales Dios permite tormentas en nuestra vida es para que Él se pueda llevar la gloria y para que podamos dar a conocer su poder, para que publiquemos de sus maravillas. Mira lo que pasó en este último verso. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Sabes? Dios quiere producir obras en ti y en mí, las cuales los hombres que están a nuestro alrededor puedan decir, verdaderamente el verdadero Dios que predicas es Dios. El Dios que tú estás predicando es el Dios que es el verdadero Dios. Tu Dios verdaderamente es grande, tu Dios verdaderamente es poderoso, tu Dios verdaderamente es fiel, tu Dios verdaderamente es maravilloso. Dios quiere que aquellos sucesos en los cuales pasamos por desesperación, por prueba, pasamos por crisis, por tormentas, aquellos sucesos que nos sacuden y parece que Dios nos va a dejar hundir, pero no nos va a dejar hundir. Esos sucesos los quiere utilizar para llevarse la gloria y para hacernos partícipes de las maravillas de Él. Te animo a que no reniegues de los problemas, de las tempestades que estás pasando, a que no permitas que el miedo te turbe,
porque Él es el que prometió. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él está contigo, Él está conmigo. Nunca, nunca nos va a dejar hundir en una tormenta. Invítale a subir a tu barca, invítale en este momento. No permitas que la tormenta y el miedo te paralice. No permitas que tus circunstancias te griten más fuerte de lo que su palabra ya te ha enseñado. Él te dijo que estaría todos los días contigo hasta el fin y Él lo va a estar contigo. Él estará contigo. Por favor, si tú estás pasando momentos de crisis, de dificultad, de tormenta, yo te animo, yo te invito en este momento a hacer esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y haz esta oración conmigo. Padre, te pido perdón porque he permitido que la tormenta, que la crisis, he permitido que la necesidad, he permitido que mis circunstancias me gobiernen, me hundan en la desesperación, en la angustia. Pido que me perdones, Padre. Pido, Señor, que renueves mi fe y que mis ojos nuevamente se dirijan hacia ti. Pido, Señor, que me extiendas tu mano y me salves de la angustia y de la desesperación y que me hagas libre de todo temor. No permitas que el miedo me paralice. Perdóname por esa falta de fe. Perdóname por permitir que el miedo me distraiga. Perdóname, Padre. Pido, Señor, en este momento y clamo a ti, sálvame, sálvame, Señor, y hazme estar firme. Fortalece mi fe y que mis ojos sean puestos en ti para permanecer firme, porque tú eres digno, Señor, digno de que mantenga mi fe puesta en ti. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, que mis pies, mi fe se renueve, mis pies sean firmes, mi corazón como una roca firme en ti, Señor. Amén. Si has orado de esta manera conmigo, el Señor te va a ayudar, el Señor te escucha y Él te va a sacar de cualquier circunstancia, te va a fortalecer y te va a permitir que no te hundas y que no termine tu historia, aunque tú sientas que hasta aquí llegaste. No es así. Ten fe. Que el Señor te bendiga.